Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Ciertamente las alabanzas son para Allah, solo a Él nos encomendamos, solo a Él pedimos la guía, solo a Él pedimos perdón y solo a Él alabamos. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar. Y a quien Allah desvía por el mal que encierra en su corazón, nada ni nadie lo podrá guiar. Pedimos refugio a Allah contra el mal que encierra nuestras acciones y nuestras intenciones. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dios todopoderoso, glorificado y ensalzado sea, en el sagrado Corán lo siguiente: Oh gentes, teman a su Señor, aquel que los creó de una sola alma y creó de ella a su pareja, y de ambos creó a muchos hombres y mujeres. Teman a su Señor, aquel por quien piden y piden a sus familiares. Ciertamente su Señor los vigila. Hermanos, se acerca el tiempo del peregrinaje. Estamos a casi 3 semanas del peregrinaje en la Meca. Y como ustedes saben, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Bunya al-Islamu ala khamsa, shahadatan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, iqam as-salah, ita'u az-zakat, sawm Ramadan, wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila, wa dharwat as-sanam, al-jihad fi sabilillah. Esto se traduce en español del siguiente modo: el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam se levanta sobre 5 fundamentos. El primero es el testimonio de que no hay más Dios sino Allah y de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. El segundo es la práctica correcta del rezo, salah. El tercer pilar es la limosna. El musulmán comparte sus bienes con los más necesitados en una proporción determinada y bajo condiciones determinadas. El cuarto es el ayuno del mes de Ramadán, que hace 2 meses aproximadamente hemos terminado de hacerlo. Y el quinto pilar es el peregrinaje a la Casa Santa en la Meca para quien puede y lo hace con devoción. Y finalmente nos dice el tope de todo, el tope de la práctica religiosa es el esfuerzo para complacer a Dios en cada uno de los actos voluntarios que realizamos. Este esfuerzo se lo denomina jihad, que en árabe significa esfuerzo. Bien, entonces se está acercando la temporada del peregrinaje, porque el peregrinaje a la Casa Santa en la Meca tiene una temporada específica del año que coincide con el último mes del calendario lunar islámico. Este último mes se denomina Dhul Hijjah, que significa el mes del peregrinaje. ¿Ya? Como verán ustedes, según el hadiz que acabamos de mencionar, que es un hadiz auténtico, el peregrinaje es uno de los 5 fundamentos que tiene la práctica religiosa islámica, ¿ya? Que no hay que confundirlo con los 6 pilares de fe, ¿ya? Que son las ideas sobre las cuales se fundamenta la fe del musulmán. Ahora estamos hablando de la práctica religiosa, es decir, de pasar a la acción, de convertir nuestra fe, convertir lo que llevamos en el corazón en hechos, ¿no es cierto? Entonces el Islam es convertir la fe en práctica. El Islam se hace, el Islam es una actitud, es un comportamiento que tiene la persona frente a la vida. Y uno de los fundamentos principales de esa actitud, de ese comportamiento, es el peregrinaje. El peregrinaje tiene muchas connotaciones, pero sobre todo quería hablar hoy que es día del Jumu'ah, quería hablar sobre su condición de ser un viaje trascendental en la vida del creyente.
Todos los viajes encierran algún tipo de peligro cuando la persona abandona su hogar, abandona su familia y se va a otra tierra. Como decía un tío mío, sí, muy querido, decía, uno sale de su casa a sufrir, ¿cierto? Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también confirma esto cuando nos dice as-safaru qat'atun min al-adab. El viaje es una pequeña porción, es una parte del castigo que debe pasar una persona, porque se sufre en el viaje. Y el peregrinaje empieza con este viaje, que es obligatorio para aquellas personas que tienen las condiciones económicas y condiciones físicas, aparte del hecho básico de ser musulmán, porque si no es musulmán, ¿por qué querría hacer el peregrinaje? Entonces, partiendo de ahí, la persona que tiene dinero suficiente para dejar a su familia, para que se mantengan durante el tiempo que él está fuera, que tenga dinero suficiente para pagarse los costes del viaje y que tenga dinero suficiente para pagarse los costos de la estadía allá en la Meca, en Arabia Saudí, esa persona está en condiciones económicas, ¿no? Y no tiene deudas. Las personas que deben dinero se les recomienda pagar sus deudas antes de estar pensando en viajes o en paseitos, peor, ¿no? En turismo. El que debe no viaja, el que debe paga su deuda, ¿sí? Así es en el Islam, porque si no tiene un castigo gravísimo, ¿ya? Y entonces el musulmán emprende este viaje épico, diríamos ahora con tantas dificultades que encierran los viajes, trámites burocráticos, visas, y ahora tenemos el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID, que ha establecido muchas restricciones. Pero en fin, la persona emprende este viaje, a veces al otro lado del mundo, como el caso de nosotros en América Latina. Nos toca viajar al otro lado del mundo, exactamente. Y lo emprendemos con devoción, respondiendo a un llamado que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios le ordenó hacer al profeta Abraham. Miren, un hombre solo en el desierto de Arabia, en un valle desierto, sin agua, sin alimento, sin población, un hombre de origen árabe, Abraham, llamó y le preguntó a Dios, y yo estoy llamando aquí, voy a dejar a mi hijo Ismael, a su hijo mayor aquí, ¿y qué va a pasar? Entonces Allah, Dios, le dice que no se preocupe, que Allah se va a encargar de hacer las cosas que funcionen. Y miren, el peregrinaje musulmán hoy en día, en esta época, es uno de los eventos religiosos más multitudinarios de la tierra, donde se acumulan a veces hasta 5 millones de personas. Hoy con el virus no habrá eso, o sea, va a haber restricciones bien fuertes para el peregrinaje, pero eso es algo momentáneo, inshallah. Entonces les decía que se reúnen, ¿sí?, después de que hace 4000 años casi, este hombre solo llamó que vengan los peregrinos, ¿sí?, respondiendo a una orden de Allah. Y por eso los peregrinos, cuando se dirigen hacia la Meca en el peregrinaje, cantan Labbaik Allahumma Labbaik, que significa respondemos a tu llamado, oh Allah. Dios nuestro, respondemos a tu llamado. No hay copartícipes para ti. Tú eres el más alabado, ¿sí? Tú eres el soberano. Entonces los peregrinos llegan respondiendo a ese llamado ancestral de Abraham en medio del desierto de Arabia, cuando no existía ni la Meca todavía. Entonces ahora van las personas, llegan a la ciudad de la Meca y un poco antes de llegar a la Meca cambian su ropa, se deshacen de todas sus pertenencias materiales, excepto lo absolutamente necesario, se deshacen de toda su ropa, se sacan la taquilla, se sacan la camiseta y quedan con dos vestimentas blancas como toallas así, que se llama ihram.
y en ese momento consagran, es decir, confirman su intención de hacer el peregrinaje. Y todos en ese momento pasamos a ser iguales, todos hermanos, haciendo los mismos ritos, sufriendo las mismas incomodidades, disfrutando de la compañía de los demás, ¿sí? Y bueno, también sufriendo a los demás porque la gente habla distintos idiomas, tiene diferentes costumbres, distinta comida, en fin, cosas que a veces son difíciles de sobrellevar. Pero en ese momento el ser humano siente en lo más profundo de su corazón la hermandad. Comparte el agua, comparte el alimento, comparte las carpas de los peregrinos con sus compañeros de otros países, de otras costumbres, gente que nunca conoció, pero que está haciendo lo mismo que él y viene con la misma intención que él. Esa es la grandeza del peregrinaje. Y obviamente no es la única sabiduría detrás de este gran viaje que emprende la persona, por lo menos una vez en su vida. Más adelante, inshallah, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? El gran valor que tiene el peregrinaje para el perdón de los pecados, el gran valor que tiene el peregrinaje para expresar la unidad de los musulmanes, incluso para el intercambio cultural, para el intercambio tecnológico, todas esas cosas que en la antigüedad no existían entre los seres humanos, pero a través de la institución del peregrinaje, los musulmanes lograron difundir muchos adelantos, muchos descubrimientos tecnológicos y muchas grandes cosas beneficiosas para la humanidad en un tiempo rápido. Bien, entonces hermanos, los que desean hacer el peregrinaje deben prepararse, deben informarse, porque en el peregrinaje no se permite la ignorancia. Si fallamos en los rituales por ignorancia, debemos pagar una expiación. Y a veces esto es muy difícil y a veces incluso llega a ser necesario volver a hacer el peregrinaje, repetirlo, imagínense. Entonces los que van a ir a hacer el peregrinaje este año, ¿sí? Prepárense, aprendan, estudien. Y los que no van a ir a hacer el peregrinaje este año, hay una serie de rituales, ¿sí? Que incluyen el ayuno en los días del peregrinaje, el sacrificio de un cordero o algún animal para comerlo ese día de la fiesta de las ofrendas y compartirlo con la gente necesitada, con los vecinos, con los familiares. Hay una serie de rituales alternativos para las personas que no pueden ir al peregrinaje. Pero eso lo hablaremos otro día, inshallah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga y exalte a su profeta Muhammad, así como bendijo y exaltó a todos sus profetas anteriores, a la familia de Abraham y a todos los que llevaron su mensaje y comunicaron la verdad única, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y la adoración exclusiva de Él como única deidad existente y única deidad merecedora de adoración. También le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que los bendiga a ustedes, que los cubra con su misericordia y que les dé éxito para hacer su voluntad, especialmente para hacer su voluntad, para hacer buenas obras, para hacer el bien a los demás, para hacer el bien al prójimo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.